Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a los webinars de Desi Market. Me confirman en el chat si se puede escuchar de manera correcta. Con 7 en el chat, quiero ver esos 7, los quiero ver activos para aquellas personas que estén. Bien, excelente, excelente. Bien, confirmamos el audio. Entonces comenzamos con la clase de esta noche. Un tema bastante interesante que vamos a combinar con los temas anteriores. Recuerden que en el grupo de WhatsApp se ha enviado el grupo de Telegram con aquellas clases que ya hemos tenido en vivo, que pueden ver y pueden complementar a medida que vamos avanzando. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se presenta como material educativo. La agenda de esta noche es cambio de carácter, cambio de la estructura, o también llamado el choch. Bien, necesitamos siempre conocer lo que es la estructura previamente para poder luego predecir cambios estructurales. Vamos a tratar qué es un choch en el precio, cómo identificarlo correctamente y los choch válidos para buscar una operación contra tendencia o buscando la nueva operación en base a la nueva estructura. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz y comenzamos con este tema fundamental, un tema que deberían conocer. Se va a combinar con lo que son los BOS del precio, con la estructura del mercado, ya que tienen que conocer las características fundamentales para poder comprender este tema. Clase que está grabada, pueden ver, la hemos hecho varias veces esa clase, la hemos repasado varias veces ese tema, considero que uno de los temas más importantes de lo que es la estructura del mercado, cómo identificarla correctamente, para que ustedes el día de mañana puedan buscar operaciones en base a esa teoría y siempre aplicando la multifractalidad. ¿Bien? Entonces el tema de esta noche, cambio de carácter, cambio de estructura, o también llamado el choch. Un poco de teoría para que les quede, una vez que repasen la clase grabada, sería, ¿qué es un choch? Bueno, es un tipo de voz, ¿sí? Un tipo de voz. Hay muchas personas que en vez de ponerle choch, le ponen voz. Es considerado indicio de una posible reversión del precio o cambio de tendencia, también llamado el cambio de estructura. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de choch, estamos hablando de un cambio de estructura. O sea, el precio venía alcista y luego, ¿qué pasa? Las características de la estructura son tales que nos está indicando que hay que seguir comprando. Pero en un momento dado, el precio, ¿qué pasa? Crea otras características que no son compatibles con la tendencia alcista, por lo tanto, es probable de que se esté formando una posible estructura bajista o quizás, sí, quizás, porque obviamente acá no hay certezas, sean falsos rompimientos de estructuras para buscar neutralización, ya lo hemos visto, lo que se denomina la quesería de stop loss, o sea, va a buscar liquidez y esa liquidez es dinero. Lo que hace es engañar a todos los del Smart Money para que ustedes entren en una tendencia, una posible formación de una nueva tendencia y simplemente continúa con la tendencia alcista. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso, que siempre puede haber esos movimientos de reversión. Los invito a que repasen la clase de elementos y una operativa. Ahí van a encontrar las cuatro características de los movimientos del precio. ¿Sí? Es una clase muy interesante, los invito a que puedan verla, que puedan repasarla, que puedan estudiarla y puedan entenderla. ¿Bien? Esa clase es la clase de elementos de una operativa, vendría a ser la clase número 2 de este curso de trading institucional, que da ADC Market todos los miércoles. Bien, entonces de ahí van a entender un poquito qué es el stop hunt. Cuando vean esa clase, van a pasarse al stop. Bien,
Entonces, el choch, vamos a dejar stop loss de lado, va a ser el cambio de tendencia. ¿Bien? El cambio de tendencia no servirá para entrar en un trade antes de un verdadero BOS pueda ser notable en la temporalidad alta. ¿Bien? Vamos a anticiparnos en esos movimientos. Vamos a buscar esos verdaderos BOS, vamos a buscar esos verdaderos rompimientos, ¿sí? Porque muchos trabajan una temporalidad, pero se olvidan repasar las temporalidades más grandes, las más importantes, que al fin y al cabo, quizás ustedes están viendo en H2 un rompimiento, pero se olvidaron de subir a la temporalidad H4 y ese rompimiento es simplemente una mecha y no es válido, ¿sí? Por lo tanto, pueden entrar a la baja o al alza, depende de la tendencia previa al cambio de la estructura, y los puede sacar porque, bueno, ¿qué pasó? No revisaron la temporalidad alta, no revisaron si había mechas y había rompimientos correctos del precio, como para que nosotros podamos especular. Ya que no se dé porque quiere formar un movimiento de cacería, ya es otro tema. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces el precio puede hacer el BOS como no puede hacer el BOS. ¿Bien? Nosotros lo que vamos a hacer es siempre buscar o vamos a trabajar dentro de las temporalidades altas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estos patrones que nosotros busquemos dentro del precio tengan buena probabilidad. Ya les he dicho varias veces, en varias ocasiones, que las temporalidades altas son importantes, ya que nos aproximan a la verdadera dirección del precio. ¿Bien? Entonces, si yo reviso días, después me paso H4, después me paso H2 o H1, incluso puedo pasarme a M15, ¿bien? Podría ser intradías o ya también podría trabajar con scalping, siempre comenzando una temporalidad alta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema o la desventaja de este método? Que es para gente muy avanzada o para gente que trabaja muy bien con las temporalidades. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes pueden tener un buen pasaje de la temporalidad día M15 y tener un éxito totalmente alto. ¿Por qué? Porque están buscando la confluencia de temporalidades. ¿Qué me refiero con confluencias de temporalidades? Por ejemplo, si en día la tendencia predominante del momento es alcista, yo inteligentemente, ustedes van a actuar de manera inteligente buscando en M15 operaciones que también estén al alza, o sea, que acompañen a la temporalidad día. ¿Por qué? Porque van a tener más probabilidades de ganar porque están a favor de la verdadera fuerza, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, yo empiezo con día, ya tengo el movimiento, la dirección del mercado, me bajo a H4, busco estructuras de qué, de impulso o de retroceso, ¿bien? De ahí me voy bajando de temporalidad y voy buscando y digo, bueno, acá hay una estructura de impulso, estoy dentro de una estructura de impulso, estoy en M15, la estructura de impulso quiere decir que es alcista, igual que la estructura mayor. Entonces en M15 voy a ser inteligente y voy a buscar operaciones al alza. De la misma manera haría como si fuese una estructura bajista. Busco la estructura bajista en día, me bajo a H4, visualizo de estructuras de H4 y ahí me voy bajando hasta llegar a M15 y lo que voy a hacer es buscar ventas acompañando a la estructura de H4 que está en ventas y a la estructura de día que está en ventas. O sea, tengo confluencias muy buenas para poder ganar trades. Bien, es un secreto que yo les comparto. En realidad no es ningún secreto, es como lo hacen los profesionales, ¿sí? Si ustedes van a trabajar en contratendencia, tienen que comprender que se puede acelerar el precio y se puede continuar con el movimiento que ya venía, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso y tienen que tomarlo, tienen que ser responsables. No se pueden enojar porque el precio no le dio la compra en una tendencia bajista donde las confluencias no eran las indicadas, ¿bien? Entonces era probable que perdieran el trade al alza sabiendo que la tendencia principal es bajista, H4 es bajista, y ustedes compraron. Bien, ahí ustedes, ¿qué harían? Van a operar por venganza, van a ir a operar un trade con más lotaje, ¿sí? Porque obviamente no comprenden que hay circunstancias que el precio no va a seguir con ese retroceso alcista y va a continuar su baja. O en el caso de que vayan a la baja,
confluencia de todas estas temporalidades, que todas vayan a la baja, es probable que se pierda. Sí, yo no digo que van a ganar el 100% de los trades, porque eso no existe. Nunca va a existir el 100% de los trades, porque pónganse a pensar, razonen un poquito. ¿Qué pasaría si ustedes ganaran el 100% de los trades, o el 99.9, o el 90%? Básicamente este negocio no podría existir, no podría mantenerse en el tiempo, ¿sí? Este negocio existe porque hay alguien que pierde y otro que gana, ¿sí? Hay una transferencia de dinero de una billetera a la otra. Bien, una guerra de instituciones que quieren quedarse con la mayor cantidad de dinero posible para tener una rentabilidad anual. Bien, entonces imagínense que alguien, incluso las instituciones de Smart Money, porque es una guerra interbancaria, que todos tienen su high frequency trading, donde son máquinas algorítmicas que trabajan y operan con operaciones de miles de millones de dólares por segundo, ¿sí? Ya les he dicho reiteradas veces que nosotros cuando entramos al mercado no estamos compitiendo con traders profesionales, básicamente estamos compitiendo con máquinas muy potentes que tienen la capacidad de mover el mercado porque tienen la liquidez suficiente. A eso se le denomina el high frequency trading. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a trabajar con las temporalidades más altas para detectar cambios de característica o cambio de tendencia en las estructuras. Bien, el cambio de carácter siempre debe considerarse como la captura de liquidez de un high o un low. Y el rompimiento consecutivo es un strong high o un strong low. Y esto aplica para todos los time frames. Bien, entonces acá tenemos un pequeño ejemplo esquemático, tanto para un cambio bearish como para un bullish, ¿sí? Donde, si ustedes pueden observar, previamente yo tengo una estructura. Si yo necesito una estructura. Cuando yo tengo la estructura identificada, en este caso tengo una estructura alcista, donde sus puntos azules son los puntos característicos de una tendencia al alza. Yo no trazo tendencia al sí, yo no trazo la línea de tendencia. Para el Forex, la línea de tendencia no funciona muy bien, que digamos, para que lo sepan. Para Forex funciona la estructura y Fibonacci bastante bien. ¿Bien? Entonces, una vez que ustedes, yo voy a dar por hecho que ustedes ya tienen estudiado y practicado lo que es la estructura alcista. Por un momento dado, el precio rompe este mínimo, que es el mínimo a la zona de control. ¿Bien? El precio rompe, este movimiento de ruptura es incompatible con las características de una tendencia alcista. Repasando, bien, vamos a repasar en la siguiente diapositiva. Pero si ustedes pueden, se pongan a estudiar, pueden entender que acá hay una confluencia de temporalidades, tanto una temporalidad más grande, un rompimiento de la misma temporalidad. ¿Qué pasa? Acá puedo bajarme a otra temporalidad, puedo trazar un fibo de ruptura y unirme al nuevo movimiento bajista. ¿Bien? Esto es un cambio de estructura. El cambio de estructura se va de una tendencia, una estructura alcista, a una estructura bajista. Por eso se llama el cambio de característica del bearish. Lo mismo sucede en lo que es una estructura bajista. Conociendo bien las estructuras de bajistas, aplicando bien las características, los BOS, ¿qué sucede? El precio crea un alto más alto con respecto a los anteriores, que eso es incompatible con la tendencia bajista, crea el choch, busca una zona Fibonacci, una zona donde encuentra un POI, una zona donde hay un bloque de órdenes, una zona donde hay un POI wick, ¿sí? Un bloque de órdenes extremo, y el precio comienza una nueva estructura alcista en cierta temporalidad. Bien, entonces vamos a verlo un poquito más detallado. Supongamos que yo tengo una estructura alcista, ¿sí? Bien, repasando siempre los conceptos de estructura porque esto es importante. Bien, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una estructura alcista, yo tengo altos cada vez más altos. Esto es lo fundamental, esto es uno de los pasos importantes, que cada vez los altos sean más altos y los mínimos sean cada vez más altos. Bien, cuando los mínimos son cada vez más altos y los altos son cada vez más altos, estamos en presencia de una estructura alcista.
Los mínimos son los que se validan en la estructura alcista. Esa validación se da cuando un mínimo X, sería este por ejemplo, está comprendido entre un alto y otro alto. Este mínimo queda validado. ¿Por qué? Porque se comprende entre esta zona y esta zona, o sea, el primer alto y el segundo alto. Automáticamente este pasa a ser la zona de control. El precio retrocede, crea un mínimo y ese mínimo va a estar validado cuando el precio cree un nuevo alto, ¿sí? Ese alto ha hecho que este mínimo sea validado. A eso lo llamamos zona de control. Este mínimo validado, el último, que se validó, el último, antes era este, pero el precio subió y ahora este es el nuevo mínimo validado. Esta es la zona de control, así le llamamos. Bien, a eso también tenemos que cada vez que el mínimo, las resistencias se superan, yo tengo que marcar los BOS del precio. Los invito a repasar la clase de BOS para que no se queden la duda. Está en el canal, pueden verla tranquilamente o en el canal de YouTube o en el canal de Telegram, ¿sí? Bien, para que no perdamos tiempo. Tenemos los BOS. Cuando el precio tiene una zona de control, un mínimo validado, el último mínimo validado, este es el último mínimo validado porque está comprendido entre un máximo y un mínimo, ¿qué pasa? En un momento dado el precio hace esto, rompe la zona de control. Esa zona de control está creando un mínimo cada vez más bajo. ¿Y qué pasa? Que yo en la tendencia alcista sé que los mínimos son cada vez más altos. Este mínimo es incompatible con las características de esta estructura. Repito, si quieren conocer las características con mayor detalle, vayan y vean estructura del mercado. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esto se denomina el choch. Ahí está el choch, ¿sí? Porque rompió la zona de control, el último mínimo validado. ¿Qué haría yo? Bueno, trazo un Fibonacci, ya lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen, trazo un Fibonacci y por acá supongamos que acá están los niveles OTE, ¿sí? Ya hemos visto OTEs también, pueden revisarlos. Niveles OTE. Perdón, los niveles OTE, lo vamos a ver igual. ¿Qué hace el precio? Sube a estos niveles OTE. Yo no tomo esta zona de control como una resistencia como hacen los retail. No, yo espero que suba a las zonas OTE o incluso a un bloque de orden extremo. También puede haber un bloque de orden acá en el medio, ¿sí? Que nos indica, un decisional, que nos indique un movimiento. Entonces yo espero los niveles OTE y acá se produce el nuevo movimiento. Esto es el choch, rompimiento de estructura. Cuando en una tendencia alcista el precio rompe la zona de control. ¿Cuál es la zona de control? El último mínimo que está validado. ¿Cómo valido el mínimo ese? Primer alto comprendido entre otro alto. O sea, un alto más alto que el otro. En teoría, así se vería como una especie de triángulo. ¿Sí? El precio rompe con fuerza. ¿Qué quiere decir? Que acá no tiene que haber mechas, tiene que haber velas con buen cuerpo, ¿sí? Con velas con buen cuerpo. ¿Cuándo es un verdadero rompimiento de estructura? Cuando hay más de una vela, cuando hay 2 o 3 velas cerrando por debajo de esta zona de control para que yo la pueda considerar como una ruptura válida. ¿En qué temporalidad? De H4 para arriba. No me vengan con rompimientos de M15 y toda esa historia, porque la verdad que no funciona para nada y seguro que por eso la mayoría están acá, porque realmente quieren ver que pueden estar equivocándose. Bueno, una de las cosas que yo he visto en el 90% de los alumnos que he tenido es que buscan rompimientos en temporalidades que no valen la pena. Yo sé que por ahí no les gusta, que vienen de otra academia, que vienen de vaya a saber de dónde, que le enseñaron tal cosa. Bueno, cuestión es que cada uno tiene su punto de vista. El mío,
y es el que para mí me funciona, para mí, yo no digo que mi método sea el mejor, ¿no? Cada uno tiene su criterio, hay que respetarlo, como cuando ustedes tienen forma de analizar, hay que respetarlo. Si a ustedes les gusta el chartismo, también lo respeto, funciona el chartismo para que lo sepan, ¿sí? Para el que les diga que no funciona, es una mentira porque nunca pudo hacer chartismo, ¿sí? Incluso hemos hecho chartismo en clase, ¿bien? Y ahí el precio sube, entonces esto es un buen rompimiento. Más velas, esto es un verdadero rompimiento. En temporalidades altas. Si son principiantes, importante esto, importantísimo, es imperativo, es muy imperativo que les diga que si ustedes son muy novatos, no se vayan a trabajar con el scalping. El scalping es para gente demasiado avanzada, para gente que lleva años en este negocio, porque dominan las temporalidades como, no sé, cómo podría decirle, las dominan espectacularmente. Aquellas son esas personas que la dominan bien, ¿sí? Si tienen mucha experiencia cambiando de temporalidades, bueno, está bien, lo pueden hacer. El scalping y el intradía son, yo diría que el intermedio sería como el intradía, más o menos, que por ahí podrían andar. Y el que más fácil es el swing, ¿sí? Porque por lo general el swing en temporalidades H4 para arriba respeta todo, ¿sí? La mayor parte del tiempo. Así que yo digo, bueno, entrenen siempre en temporalidades altas. ¿Qué tienen que entrenar? Tienen que entrenar las emociones, tienen que aprender a esperar, tienen que aprender a tener paciencia, ¿bien? Cuando ustedes digan, bueno, yo estoy ahora trabajando con H4, listo, y pueden estar días esperando la operación. ¿Qué beneficio tiene eso? Que pueden controlarse, que pueden tener un control sobre las operaciones, sobre sus emociones, que saben esperar los movimientos correctos. En cambio, si ustedes entran de lleno a un scalping, a una binaria, también las binarias son para avanzados, para que lo sepan, ¿sí? No han trabajado lo fundamental, y eso es la psicología. Su paciencia, vienen de un mundo distinto y entran a otro mundo totalmente distinto donde la paciencia es lo que hace un trader rentable, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación, si ustedes las quieren tomar, tómenlas, si no, bueno, está bien, ahí a ustedes, ¿sí? De esa manera, nosotros trabajamos una ruptura, ¿bien? ¿Qué sucede ahora con lo que es el cambio de estructura bajista? Nosotros tenemos una operación, una estructura bajista, ¿sí? Donde las características principales es que los máximos son cada vez más bajos, si pueden observarse, ¿sí? Pueden observar que los máximos están decrecientes, decrecen, y los mínimos son cada vez más bajos, también son decrecientes, tenemos una tendencia decreciente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros validamos los máximos ahora. En una tendencia alcista que validábamos los mínimos. Ahora, en una tendencia bajista, validamos los máximos. Un máximo más bajo es validado cuando está comprendido entre un mínimo y otro mínimo. ¿Bien? Entonces, este máximo está validado, sí, porque está comprendido entre un mínimo y un mínimo más bajo. Este automáticamente pasa a ser la zona de control, o sea, el último máximo validado, el último. ¿Sí? Entonces sería la zona de control. Cuando el precio rompa esta zona, cuando rompa, no cuando se quede ahí, porque se queda ahí y después le hacen de nuevo para abajo, un engaño. Cuando el precio rompa la zona de control con muchas velas, no se preocupen, el precio regresa. ¿Sí? Ahí ya tenemos un rompimiento válido a la zona de control, al último mínimo validado, ¿sí? O sea, al último máximo validado. Esta es lo que se denomina el choch, ¿sí? También podemos poner las características de los BOS. ¿Dónde están los BOS en la tendencia bajista? Los invito nuevamente a la clase de BOS, y los BOS están por debajo, ¿sí?
¿Qué hace el precio? Nuevamente, no, yo no opero, toca resistencia, me voy, no, espero que baje, se adentre por debajo de la zona de control, buscando una zona FIBO, niveles OT, y entro ahora a lo que es una posible cambio de estructura al alza, ¿sí? Y eso es lo que es el choch, siempre partiendo de lo que es un análisis previo a la estructura, buscando las zonas de control, ir marcándola, y cuando se rompan, siempre es la última, hay un posible choch. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a este tema fundamental? ¿Dudas? Cinco, si queda claro en el chat, por favor. Vamos, quiero ver los activos. Quiero ver esos 5 en el chat, si quedó bien explicado. Vamos a buscar ejemplos ahora. Bueno, a Marker le da las gracias por participar siempre en estas clases. Recuerden que pueden compartir el link del grupo de WhatsApp para que se puedan unir más personas, todas las que quieran, amigos, compañeros de trabajo, en mi facultad, son clases totalmente gratuitas todos los miércoles de teoría. Tenemos lo que es el canal de IC Market, donde se va a subir esta clase. Acá está IC Market Español. Y las redes sociales como Instagram y Facebook, para que ustedes puedan seguir a IC Market. Hay información valiosa ahí que ustedes pueden ver. Y mi número personal acá, por si quieren pertenecer a algún grupo de WhatsApp, si les pueden ver esta clase, me escriben sin ningún compromiso, serán agregados. Bien, vamos a buscar ejemplos. Bueno, miren esto. Acá tenemos una estructura, si la pueden ver. Esa es una estructura alcista. ¿Bien? Ya no vamos a bajar H4 para que, pero siempre viendo la estructura. Miren esto. Acá hay una estructura alcista. ¿Dónde? Acá están los BOS del precio. ¿Sí? Acá están los BOS del precio. ¿Bien? Si ustedes pueden observar, acá tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo más alto, los mínimos son más altos, y el alto. ¿Bien? ¿Cuál es el último mínimo validado? Este vendría a ser la zona de control. ¿Sí? Acá nosotros tendríamos que tener el ojo, por ejemplo, en el caso de que haya una ruptura de estructura. ¿Bien? ¿Y qué pasa? El precio rompe con fuerza. Rompe, creando así el choch. Y acá estaría el choch, ¿sí?
Bien, este sería el choch del precio, porque rompe la zona de control, rompe la estructura previa. Bien, ¿y cómo entramos acá? Bueno, yo lo que hago siempre es buscar el movimiento de ruptura, que es de donde inició hacia donde terminó. En este caso sería hasta allá abajo. ¿Qué sucede? Que acá no llegó en día, por lo menos, a las zonas de optimal trade entry. Sin embargo, esto es una zona, es el análisis temporal a la baja, ¿sí? Ojo, a la baja, o sea, de la temporalidad alta, del high time frame. Pero yo tranquilamente puedo trabajar acá. Si yo me voy a H4, yo puedo ver que este es el short de la temporalidad H4. Pero si yo me pongo a ver en H4, hasta ahí yo no podía vender. Es más, tenía que tener por ahí una compra. Cuando yo veo que en H4 hay una estructura y esa estructura tiene un rompimiento de impulso, o sea, un impulso de rompimiento al choch, a una de las zonas del time frame más alto de día, yo quizás puedo trabajar incluso dentro de esta estructura. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que acá tampoco llegó a mi zona de operativa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este caso? En este caso, si ustedes tienen como referencia los OTs, entonces tendrían que esperar que llegue al 70 y seguir bajando. Bien, en este caso la tendencia estuvo muy acelerada. ¿Y qué pasó? Bueno, sin embargo no dio entrada. Yo por lo menos no trabajo con este tipo en este caso yo no busco otro tipo de entradas, bien si no llega a mi zona bloque de órdenes, que mi bloque de órdenes, o sea, perdón, mis zonas OT, que en mis zonas OT por lo general descubren bloques de órdenes escondidos, ¿sí? Y de alta probabilidad. Entonces, acá, ¿qué pasó? Bajó directamente, pero para lo que vean, que el choch por lo menos esta es mi temporalidad de análisis. Si ustedes quieren trabajar de temporalidad 4 hacia abajo, está bien. Supongamos que este es H4. Mi zona de control es la zona de análisis. No me puedo bajar otra temporalidad para buscar otra zona de control. No, ya quedó la zona de control. Bien, entonces acá ya tengo un choch que me ha cambiado la estructura y como si pueden ver, el precio ha caído. Ha cambiado esta estructura con la que venía alcista, creó una estructura más bajista en base a este rompimiento de estructura de una temporalidad alta. Así que este es el choch. Siempre busquen la zona de control, pónganle zona de control y abajo choch y así van a poder localizar los cambios de estructura. Observen este ahora. Si yo me voy a H4, supongamos que ahora yo quiero analizar H4, ¿sí? Miren esto. Si yo estoy trabajando en H4, miren esto. Yo tengo una estructura acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que acá tengo una estructura al bajista ahora. Supongamos que estoy trabajando en H4 nomás. Que todo esto son los BOS del precio. Los BOS de una estructura bajista se marcan abajo. ¿Y qué puedo observar? Que el precio tiene máximos cada vez más bajos, compatible con una estructura totalmente bajista, ¿sí? Acá como que se queda en una pequeña zona de acumulación, ¿sí? ¿Y qué más puedo observar? Que también tiene mínimos cada vez más bajos, todo lo que habíamos visto en la teoría. ¿Qué pasa? Que yo tengo que buscar la zona de control. Una de las zonas de control puede ser esta, dentro de la acumulación. Bien. ¿Qué pasa? Que me olvidé mencionar es que hay veces que los mínimos, los máximos validados, quedan validados cuando están en la misma altura también, ¿sí? Los posibles dobles suelos, ¿bien? ¿Qué pasa? El precio rompe esta estructura
creando ¿qué? Máximos cada vez más altos. ¿Cuál era la zona de control acá? Esa zona de control. Ahí está la zona de control. Bien. Esa zona de control le ponemos lo que es el choch. ¿Qué hago yo? Trazo el Fibonacci de la parte superior a de la parte inferior, más o menos por ahí. Y miren dónde se da la entrada. En la zona de Optimal Trade Entry, dentro de mi zonita de Optimal Trade Entry. No sobre la zona de control. La zona de control es para localizar el choch y el rompimiento de estructura. ¿Por qué? Porque acá había un tipo de distribución, ¿bien? Donde está formado por un choch, ese tipo de distribución. ¿Qué pasa? Que hace como varios toques a la zona. Esos varios toques es como si estuviese en un rango, pero rompe el rango, rompiendo la estructura bajista, baja por debajo de la zona de control importante, busca la zona SOTE y el precio empieza a crear una estructura totalmente alcista. Nuevamente, ¿qué pasa? El precio que hace sigue con la estructura alcista, ¿sí? Va de esa manera, hace esto, ¿sí? Empieza a formar estos tipos de estructura. ¿Y qué pueden observar? Que nuevamente, ¿dónde están los choch del precio? Ahora es una estructura alcista. Miren cómo el precio empieza a formar choch totalmente, voz totalmente alcista y se va contrayendo cada vez más. Acá es como que hay una pequeña trampa. Entonces acá tengan los voz. Bien, voz. El voz. El voz. Y acá hay como un pequeño voz. ¿Sí? Veníamos de una estructura bajista, creó ese rompimiento y tenemos nuevamente una estructura alcista. Dentro de esa estructura alcista, ¿qué tenemos? Los mínimos cada vez más altos. Estos no los tomo porque no hay voz. Tiene que haber un voz, tiene que existir el voz. Recuerden ver la clase de voz. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Tenemos mínimos cada vez más altos, acá también hay un mínimo, y de repente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mínimo validado? Hipotéticamente es esta zona. ¿Qué hago yo? Trazo la zona de control. Cada vez que el precio vaya formando un mínimo validado o va subiendo en mínimos, la zona de control se va trasladando. Antes la zona de control estaba ahí. Creó un boss, un mínimo y después lo validó. Ahora es acá. El precio subió, creó un mínimo y después lo validó. Entonces ahora es la zona de control. ¿Qué haría yo? Ahí está el choch, ¿sí? Porque rompió el precio de la zona de control y entonces tenemos el choch. Y del choch, nuevamente podría trazar un fibo y casi que llega. Hay veces, ojo, en una ruptura de estructura, el primer nivel, esto es un tip importante, también pueden ser utilizados en nivel 50, ¿sí? Cuando es ruptura de estructura, cuando se crea el choch, pueden agregar el 50. Esa zona que se dibuja, que se encierra entre el 50 y el 61 puede ser tomado como nivel operable, ¿sí? Como por ejemplo en el caso, bueno, acá directamente bajó, pero quizás en este caso también, por ejemplo, quizás había una zona de 50, ¿sí? Bien, entonces esto también, este es un tips que me había olvidado, pero se los doy para que lo tengan en cuenta. Es cuando el precio rompe la estructura, cuando el movimiento, el primer movimiento de ruptura, lo rompe la estructura, rompe la zona de control, pueden colocar automáticamente el 50 y la zona que se dibuja entre el 61 y el 50 es una zona operable para el rompimiento de la primera estructura, o sea, para el primer retroceso de la
futura tendencia, y ahí en más ya pueden utilizar OTES, ¿bien? Acá lo mismo, el precio rompe estructura, en este caso podría haber estado el 50, pero también están los niveles OTE, fueron los niveles OTE importantes, se crea una estructura, y nuevamente, ¿qué pasa? Se forma una estructura totalmente bajista en base al choch, operamos al nivel 61.50 para el primer rompimiento, y ahí empieza a bajar la cuestión, y bueno, y acá, ¿qué pasa? Se queda totalmente en rango. ¿Sí? Se queda totalmente en rango para que ustedes puedan ver qué pasa. Tienen que esperar rompimientos. Acá hay pura neutralización porque es una liquidez. ¿Qué pasó acá? Bueno, buscó liquidez tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Sí? Esto se llama búsqueda de liquidez. Y eso básicamente es lo que es el choch y la operativa de los niveles FIBO. Recuerden, cuando es el primer rompimiento de la estructura anterior, 61.80 puede ser un nivel operable. 61.80 puede ser un nivel operable, y siempre es el choch cuando las características de una tendencia, sea bajista o alcista, se rompen. En este caso, en alcista se rompió la estructura. ¿Por qué? Porque empezó a crear mínimos cada vez más bajos, incompatible con la continuidad de estructura alcista. Por lo tanto, ya me tengo que posicionar ventas. Con una tendencia bajista, los máximos son cada vez más bajos, los mínimos cada vez más bajos, y cuando el precio empieza a crear máximos cada vez más altos, rompiendo las estructuras, ya es incompatible con la estructura bajista y se forma el choch. De ahí voy a empezar a buscar compras y unirme a las tendencias, que, como lo pueden ver, sucede todo el tiempo. Los choch y los pos van de la mano. Estas son herramientas ideales, fundamentales. La clase que viene vamos a ver zonas premium, zonas de descuento en base a un Fibonacci, para que ya ustedes empiecen a atender la estrategia del Smart Money completa, para que empiecen a trabajar y crear rentabilidades. ¿Queda alguna duda con respecto a esta teoría? Bien, no es tan difícil, pueden entenderla, pueden rever la clase varias veces que sean necesarios. Va a estar subiendo el canal, es una teoría bastante sencilla. Es importante porque esta es la estrategia del Smart Money, la estrategia institucional que nosotros aplicamos acá en IC Market en base a las estructuras BOS, choch y BOS, zonas premium, trading range, movimientos, elementos de una operativa. Está todo. Diego, el falso rompimiento básicamente son los fake market ship. Lo ideal de los fake market ship es que van a buscar liquidez. No puedes saber cuándo es un fake market ship, ¿sí? Eso no lo podemos saber porque si lo supiésemos, básicamente no existiría esa búsqueda de liquidez, esa rentabilidad. No podemos evitar los falsos rompimientos. Se tienen que producir, y más en Forex, que es un mercado muy líquido. ¿Bien? OT es Optimal Trade Entry, son niveles de Fibonacci que nosotros utilizamos. Por ejemplo, el 79, el 70-50 y 61-80 son los Optimal Trade Entry. Puedes ver la clase de Optimal Trade Entry en el canal de Telegram o en el canal de YouTube. Está todo explicado, y para que puedas seguir avanzando y combinándolo con estas nuevas teorías que son fundamentales. Bien. Espero que haya quedado claro. Recuerden repasar la clase. Será subida mañana al canal de Telegram para que la puedan ver una y otra vez. Recuerden practicar. Practiquen lo que más puedan. El trading no es solo teoría, es pura práctica. Es pura práctica, es pura experiencia propia. ¿Quieren tener éxito? Pónganme en el chat que quieren tener éxito con un 5, con un 6, con un 7. ¿Quieren tener éxito en el trading? ¿Sí o no? Bueno, si quieren tener éxito, tienen que practicar. No vale ver la clase 18 veces ni 40 veces. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Practicar. Es toda experiencia propia. Puede tardar años, puede tardar años.
El que le diga que tarda 6 meses es una mentira. Puro marketing. Recuerden que hoy en día estamos bombardeados con marketing y nos bombardean con marketing para que obviamente bombardean nuestras necesidades. Bien, si ustedes están con alguna necesidad económica, vienen y le dicen que a los 6 meses son rentables, es una mentira. Para que lo sepan, pueden tardar años. Así que practiquen, practiquen y practiquen. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene, sesión de análisis de mercado. Las entradas que vimos la semana pasada se dieron bastante bien. Así que bueno, la semana que viene seguimos en búsqueda de esas entradas para que sigamos practicando y para que vean que todo lo que hacemos funciona y lo hacemos en vivo. Y todas esas proyecciones se mandan al grupo de WhatsApp para que le demos seguimiento y ustedes puedan observar cómo se hace. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el lunes, sesión de análisis de mercado por YouTube.